Hay pocas cosas tan destructivas en la experiencia humana como esa silenciosa amargura que nace cuando nos empezamos a comparar con los demás, ese veneno lento que se mete en las venas cuando sentimos que nuestro esfuerzo no es suficiente o que la vida está premiando a otros mientras a nosotros nos deja en el olvido. En la antigua e intensa historia de Caín, mucho antes de la tragedia y del primer crimen de la humanidad, hubo una temporada de cosechas en la que aquel hombre presentó una ofrenda con el fruto de su tierra, esperando con el pecho lleno de ilusión un reconocimiento que nunca llegó. Al ver que el sacrificio de su hermano Abel era recibido con agrado mientras que el suyo era ignorado, un frío denso y un sentimiento de rechazo absoluto se apoderaron de su alma. El relato bíblico describe su estado de una forma muy profunda, reflejando cómo el dolor del orgullo herido se transformó rápidamente en una obsesión oscura. Caín intentaba ocultar lo que sentía y caminar con normalidad, pero había algo creciendo dentro de él que comenzaba a consumirlo lentamente desde las entrañas. Y quizá tú que estás escuchando esto ahora mismo, sabes perfectamente lo que se siente guardar tanto enojo, tanta frustración acumulada, que llega un día en el que ya no sabes qué hacer con todo eso. Probablemente últimamente has sentido una tristeza silenciosa al mirar a tu alrededor y ver que a otros las cosas les salen bien al primer intento, mientras tú sigues atrapado en el mismo lugar a pesar de haberlo dado todo. Yo sé lo que estás pensando ahora mismo. Sé que en la intimidad de tu mente te da vergüenza admitir que te duele el éxito ajeno y te cuestionas por qué tus esfuerzos parecen invisibles, dejando que el resentimiento gane terreno en tu corazón y transforme tu paz en un campo de batalla. Una voz eterna y compasiva confrontó el desastre interno de Caín en medio de su silencio, haciéndole una pregunta que desnudaba por completo su psicología, cuestionándolo sobre por qué había decaído su semblante y advirtiéndole que el pecado estaba acechando a la puerta, como una bestia lista para dominarlo si él no decidía enseñorearse de ella. En ese instante, se le estaba mostrando que sus emociones no eran el problema real, sino lo que él estaba decidiendo alimentar en la oscuridad de su mente. Se le dio la oportunidad perfecta de detenerse, de respirar profundo, de reconocer su frustración y sanar la herida antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, cuando permitimos que la envidia y el sentimiento de rechazo nublen por completo nuestro juicio, la voz de la razón se vuelve un murmullo incómodo y preferimos seguir alimentando al monstruo que nos está destruyendo. Lo más peligroso de no controlar lo que sentimos es que el enojo acumulado distorsiona la realidad y terminamos viendo enemigos en las personas que más nos aman. Hay personas que pasan meses enteros arrastrando una amargura crónica, respondiendo con desdén, levantando muros de orgullo y rumiando pensamientos oscuros, sin darse cuenta de que la herida que intentan vengar la llevan grabada en su propio autoconcepto. Quizá tú también te has encontrado en ese punto límite donde sientes que una emoción te domina por completo, donde el impulso de destruir o de alejar a todos es tan fuerte que te asusta tu propia capacidad de dañar, atrapado en un laberinto donde el dolor se disfraza de furia para no tener que aceptar que lo que realmente tienes es el corazón roto. Caín ignoró la advertencia, se dejó arrastrar por la marea de sus pensamientos intrusivos y un día invitó a su hermano Abel a caminar por el campo, lejos de las miradas de todos, en un territorio donde la soledad se convirtió en el escenario perfecto para la tragedia. En un estallido de violencia que no era más que el resultado de semanas de silencio, celos y amargura mal gestionada, se levantó contra él y le quitó la vida, creyendo erróneamente que al eliminar la luz de su hermano, su propia tormenta finalmente encontraría descanso. Pero el alivio que buscaba nunca llegó. En su lugar,
una culpa eterna cayó sobre sus hombros como un manto de plomo, dejándolo solo en medio de la nada con las manos vacías, el alma rota, y dándose cuenta, demasiado tarde, de que al intentar destruir lo que envidiaba, se había terminado de destruir a sí mismo. El silencio que siguió a la tragedia en aquel campo era un silencio espeso, asfixiante, de esos que calan hasta los huesos y desarman cualquier intento de justificación. Caín se quedó mirando la tierra, sintiendo cómo la adrenalina de la furia se evaporaba de golpe, dejando en su lugar un vacío helado y una de las verdades más amargas de la psicología humana, que la violencia y el odio nunca apagan el dolor, solo lo multiplican. La voz del Creador volvió a resonar en la inmensidad del paisaje, no con el tono de un verdugo, sino con la contundencia de un espejo que nos obliga a mirar el desastre que provocamos, preguntándole dónde estaba su hermano. En lugar de quebrar su orgullo y entregarse al arrepentimiento, las defensas de Caín se levantaron una vez más en un intento desesperado por evadir su realidad, respondiendo con esa célebre y evasiva frase que si acaso él era el guarda de su hermano. Y probablemente tú que estás escuchando esto, has usado esa misma evasión cuando dejas que el resentimiento guíe tus palabras, respondiendo con frialdad a quienes se preocupan por ti, o fingiendo desinterés ante un conflicto que te está destrozando el alma. Quizá tú también has intentado esconder un error detrás de un muro de orgullo, convenciéndote de que tienes toda la razón para estar enojado, mientras por dentro la culpa y una tristeza profunda te carcomen cada noche. Es sumamente agotador sostener una mentira para proteger nuestro ego, y lo más doloroso es que en ese proceso de no querer aceptar nuestras propias sombras, nos vamos quedando cada vez más solos, atrapados en un laberinto de resentimiento donde nosotros mismos somos los carceleros. Hay personas que pasan años enteros alimentando ese fuego silencioso, permitiendo que la comparación constante y el sentimiento de rechazo dicten la forma en que miran el mundo, sin darse cuenta de que el odio que guardan no castiga a los demás, sino que destruye su propio corazón. Es una batalla interna invisible y desgastante, pero mientras intentas lidiar con el descontrol de tus emociones en secreto, hay miles de personas allá afuera peleando contra impulsos oscuros que ya no saben cómo frenar en este preciso segundo. A veces subestimamos el impacto de lo que compartimos, pero un simple me gusta en este video o el dejar un comentario abriendo tu corazón puede ser el puente exacto que el algoritmo necesita para entregarle este refugio digital a alguien que hoy está a punto de tomar una decisión destructiva impulsado por el enojo. Nuestra meta es rescatar a 100.000 almas de la prisión del resentimiento y al suscribirte ahora mismo, te unes a una comunidad que busca sanar las heridas profundas antes de que se conviertan en cicatrices imposibles de borrar. Porque la consecuencia directa de no querer hacernos cargo de lo que sentimos es el destierro emocional, ese estado que la historia describe cuando Caín fue sentenciado a ser errante y extranjero en la tierra, sintiendo que el suelo que pisaba ya no le daría su fuerza y cargando con una marca que le recordaría su error para siempre. Su respuesta ante ese panorama fue un grito de pura desesperación, admitiendo que su castigo era demasiado grande para soportarlo y que cualquiera que lo encontrara lo mataría. Se convirtió en el prisionero de su propia mente, asustado de su propia sombra, experimentando el verdadero significado de estar vivo, pero completamente desconectado de la paz, de la gracia y de la calidez del hogar. Esa es la revelación más profunda que necesitas abrazar antes de que termine el día. Que tus emociones fuera de control, tu enojo y tus heridas de rechazo no tienen que definir el final de tu historia como le sucedió a Caín. No tienes que esperar a que el resentimiento rompa lo que más amas para finalmente detener la marcha y pedir ayuda.
El reconocer que estás asustado, que te duele ver el avance de otros, o que sientes que no puedes controlar lo que llevas por dentro, no te hace una mala persona, te hace un ser humano necesitado de restauración. Todavía estás a tiempo de soltar las piedras que has estado guardando en las manos. Todavía puedes permitir que una fuerza superior entibie ese pecho frío y limpie tu mirada de toda envidia. Respira profundo, deja caer los muros del orgullo que tanto te agotan y camina con la certeza de que la sanidad empieza el día en que decides perdonar, perdonarte y aceptar que mereces una vida libre de la cadena del odio.